Bueno, ¿por qué no oramos y después se escucha, va? No. Ok. Bueno, ¿por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias que podemos cantar algunas de las alabanzas que cantaremos en los cielos, algunas de las palabras aquí que cantaremos allá. Y ahora Dios te pedimos que al leer tu palabra, que tú nos hables, que podamos escuchar tu voz en tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok. ¿Cuáles son? Es la pregunta y yo les voy a ayudar con la respuesta, pero para que todos vayamos pensando en lo mismo. ¿Cuáles son algunas de las palabras negativas que están a veces relacionadas o asociadas con la palabra, con la religión? ¿Cuáles son algunas de las cosas negativas que están relacionadas con la religión? No las cosas buenas, las cosas malas. Solo por un momento, las palabras negativas, que cuando uno dice religión, que quizás no para uno, pero quizás para la cultura en general, las palabras que vienen a la mente, alguien podría decir hipocresía, o criticar, o reglas. A veces lo que viene a la mente son ritos fríos, así, que uno tiene que hacer lo mismo vez tras vez. A veces la palabra que viene a la mente es abuso o es ladrón. A veces son las palabras negativas que vienen a la mente y desafortunadamente la razón que todos podemos decir, oh sí, yo he pensado eso antes, o yo he pensado eso en algún momento de mi vida, o yo conozco a personas que piensan eso cuando piensan en la religión, piensan solo quieren mi dinero, o son personas que siempre nos van a juzgar. La razón que esas palabras y esas percepciones negativas son conocidas por todos es porque en parte son percepciones basadas en la realidad o vienen de algo real. No siempre, pero a veces la religión es así. Solo tiene que leer las noticias porque siempre salen historias y noticias de cosas que han descubierto en esa religión o la otra y no es uno o la otra. En todas las religiones salen cosas, escándalos y cosas feas y muchas veces las cosas negativas que vienen a la mente cuando pensamos en la religión son basadas en la realidad. Y qué ironía, qué gran ironía que esas cosas sean ciertas, a veces no siempre, y qué ironía que nosotros podríamos quedarnos cínicos, o si no conocemos a personas que se han quedado cínicos por la religión, cuando en sí la religión es donde nosotros esperamos hallar una conexión con Dios, es donde esperamos hallar algo espiritual, algo verdadero, algo de fe, de propósito, y no siempre es así. Y hoy vamos a encontrar al pueblo de Dios en medio de una situación como la nuestra hoy, con malos ejemplos y malos líderes y mucho lugar para el cinismo y personas que deberían estar guiando a otros a Dios que no lo están haciendo. Y vamos a aprender algo de cómo Dios nos salva de eso, de las cosas feas que vienen de la religión. Y vamos a ver cómo Dios nos busca llevarnos a Él, nos busca llevarnos a conocer a Él en medio de ese mundo. La historia es la historia de dos personas, Elí y Samuel. Elí era el sumo sacerdote de Israel, era el mero, era el que, sobre todos los sacerdotes, el que llevaba los sacrificios del pueblo a Dios, intercedía con el pueblo, entre el pueblo y Dios, y traía la palabra de Dios al pueblo. Y la historia empieza con él porque nos encontramos a él en un mal momento en su vida. No sabemos cómo era él antes, pero sabemos cómo está ahora. En 1 de Samuel 2:12 dice, pero los hijos de Elí eran hombres indignos. En otra traducción dice que no valen nada. Es feo decir eso de alguien, pero dice no eran indignos, y después la razón, no conocían al Señor. Dice,
Eran sus hijos, sí, pero eran sacerdotes, porque así funcionaba el sacerdocio en ese tiempo. El sacerdote, y sus hijos y su familia, todos eran sacerdotes. Ellos eran los que, uno de ellos, el mayor, iba a ser el sumo sacerdote después de Elí. Ellos eran sacerdotes con su padre, y ya grandes, indignos, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado de sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban ahí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa, porque eso es lo que hacían para que Dios recibiera eso, lo mejor, y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Ellos, en vez de dejar que la gente llegara a Dios con su ofrenda, ellos se ponían entre la gente y Dios, no para interceder, sino para interferir, para desviar a la gente, para que la gente no pudiera llegar a Dios. Y era para su propio beneficio. En el 22 dice: Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Esa clase de escándalo no es algo nuevo, desde antes. Y les preguntó: ¿por qué hacen esas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo ese pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, como sus hijos estaban haciendo, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Ellos no estaban llevando a la gente a Dios, ellos estaban usando las cosas de Dios para su propio provecho, y casi siempre la cosa que creen la hipocresía, la cosa que creen el cinismo alrededor de la religión hoy día tiene que ver con lo mismo, de usar las cosas de Dios para provecho propio y no para llevar los demás a Dios. Pero lo bueno que vemos en esa historia, porque empieza mal, pero después toma otro camino, y esa historia ya tomó un buen camino, porque Dios no abandona a su pueblo. Dios no deja solo a su pueblo. Tiene malos líderes que lo están desviando de él, que están aprovechando del pueblo, sangrando al pueblo y haciendo que hasta la gente peque contra Dios. Pero Dios tenía un plan, y Él mandó un niño pequeño. En 1 Samuel 1, antes de eso, 1:1 dice: había un hombre de Ramatán, de Sofim, de la región montañosa de Efraín. Esa era una tribu en Israel, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Leu, hijo de Tou, hijo de Suf, el Frateo. Elcana, ese hombre, tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Ahí los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, eran sacerdotes del Señor. O sea que ellos experimentaban el abuso de esos hombres también. Pero Ana se levantó, más adelante, cuando ya están en Jerusalén adorando al Señor, Ana se levantó. Recuerda que no tenía hijos y sufría por eso. Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargadamente. Entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvides de tu sierva, sino que me das un hijo a tu sierva, y yo lo dedicaré al Señor, recuerda eso, por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba con su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Él pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino.
Pero Ana respondió, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ahí es su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió, y ya no estaba triste su semblante, y confiaba en Dios. La mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor, regresaron de nuevo a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella a su debido tiempo. Después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón a Cana con toda su casa a ofrecer al Señor su sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió porque dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Ella iba a cumplir con su promesa al Señor. Imagina eso. ¿Cuántas veces, no sé si podríamos contar historias de veces que hemos prometido algo a Dios y después cuando llega el momento, mejor cambiamos la promesa, pero ella no. ¿Qué verso estaba? En 23. Y Elcana, su marido, le dijo, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo haya destetado, solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó, crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Entonces el niño era pequeño, chiquitito. También llevó un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino. Estos eran sacrificios. Entonces sacrificaron el novillo, trajeron el niño a Elí. Oh Señor mío, dijo Ana, vive mi alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuve aquí junto a usted orando al Señor. Por ese niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Mira lo que va a hacer ella. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Y lo dejó ahí, desde pequeño, lo dejó ahí porque ella había prometido, ese niño es de Dios. Lo recibí de Dios, lo voy a dar a Dios. Lo dejó ahí en el templo. Entonces Dios envía un niño, envía a Samuel, nace Samuel y él empieza a llevar la gente a Dios. Y llevar la gente a Dios empieza por su dedicación a Dios. Y eso tiene sentido porque uno no puede llevar a otros a donde no está. Entonces, si Dios lo envió para que Él llevara a la gente a Dios, Él tenía que estar cerca de Dios. Y mire lo que dice de Él desde niño. Empezó a conocer a Dios de verdad. En 1 Samuel 2, 18, Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un éfod de lino. Niño chiquito, ministrando al Señor como uno grande. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Lo dejó ahí y solo lo miraba una vez al año, según lo que sabemos. Entonces Elí bendecía a Elcana y su mujer y decía que el Señor te dé hijos de esa mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaba a su casa y el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. El niño Samuel, escucha esa frase porque la vamos a escuchar después. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Desde niño él empezó a conocer personalmente a Dios y después le tocó confrontar la religiosidad vacía de su tiempo. Eso eran los 2 hijos de su jefe de sacerdote. Mira lo que pasó en el capítulo 3. Esa es la parte dramática de la historia porque Dios empieza a hablar con Samuel. En 1 Samuel 3:1 dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. ¿Por qué? Porque los líderes eran unos desgraciados. Ellos eran unos pecadores. Ellos no buscaban a Dios, entonces Dios no visitaba a su pueblo. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse, no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy.
Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Escuchó una voz, pensó que era Elí, era Dios. Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y si tienes niños o si has tenido niños, si puedes recuerda ese baile en las noches, se levantan y vayan a acostarse, levantan otro, vayan a acostarse, ya no pueden tomar más agua, no hay más agua, vayan a acostarse. Así era con él, vaya a acostarse, yo no te llamé. Y él se fue, se acostó y el Señor lo volvió a llamar, Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Y él respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor y no se le había revelado aún la palabra del Señor. Entonces Dios no había hablado con él hasta ese momento. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Y Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llama, dirás, habla Señor, que tu siervo escuche. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Ese es otro sermón para otro día. Pero ¿cómo sería si cada día al abrir la palabra, si empezáramos por decir, habla Señor, tu siervo escucha, y después leyéramos la Biblia? Eso dijo Samuel, habla que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado contra su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no le reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Primera vez que Dios habla con Samuel, y qué cosa más pesada le dijo. Y yo voy a matar a Elí, al sacerdote, y sus hijos y toda su casa. Y Samuel se acostó hasta la mañana. Me imagino que no se durmió, eso fue pesado. Entonces abrió la puerta de la casa del Señor, pues Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. Y Elí dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me lo ocultes, así te haga Dios, y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que él te habló. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo, él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Y Samuel creció, el Señor, mire otra vez, el Señor estaba con él, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Ve lo que pasa. Para que Dios usara a Samuel para traer la gente a él tenía que confrontar a los religiosos de su día. Él tuvo que confrontar su pecado, y lo hizo porque Dios lo mandó a hacerlo. Llevó la palabra de Dios a ellos, y después él empezó a llevar la gente a Dios, y pasó el resto de su vida haciendo eso. Pasó el resto de su vida siendo la clase de profeta y sacerdote que los hijos de Elí no fueron. Él llevó la gente a Dios de verdad. Un ejemplo en Samuel 7, verso 3. Mire cómo él lleva a la gente a Dios. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel: si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, y dirigen su corazón al Señor y sírvenle solo a él, y él los librará de la mano de los filisteos. Y la razón que le llamó la atención ese pasaje entre todos los ejemplos de cómo Samuel llevó a la gente a Dios, es porque él hizo la llamada que siempre Dios hacía a su pueblo: dejen sus ídolos, vuélvense a mí. Y muchas veces, y como vamos a ver después en otras historias, la gente no lo hacía, dejaba algunos ídolos o unas cosas y parcialmente regresaba a Dios. Pero mire como Dios usó a Samuel para traer a la gente así. Mire lo que hicieron la gente, y me perdí. En el 4, los israelitas quitaron a los Baales, esos son sus ídolos, y a Astarot, y sirvieron al Señor. Y Samuel dijo: reúnen a Mizpa todo Israel, y yo oraré al Señor por ustedes.
Se reunieron ellos y sacaron agua, la derramaron delante del Señor, ayunaron todo aquel día, dijeron, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas, él dedicó su vida a guiar a los israelitas, a llevarlos a Dios. Empezó triste la historia y se puso bien, ¿no? Y me gustaría terminar la historia ahí. El problema es que ahí no termina la historia. La historia de Samuel termina mal. Dios usó a él para llevar a la gente de regreso a Dios, pero después, al final de su vida, lo mismo pasó con Samuel que pasó con Elí. Samuel 8, verso 1. Samuel, cuando era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Esos juzgaban en Beerseba, exactamente como Elí. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervertieron el derecho. Lo mismo, bueno, diferente pecado que los hijos de Elí. Con ellos era la comida y las mujeres, y con los hijos de Samuel era el dinero. Los grandes pecados que se encuentran en los líderes en la iglesia cuando caen hoy día también. Lo mismo pasó entonces y la historia termina triste porque los hijos de Samuel no siguieron su camino. Y llegamos al final de esa historia. Y cuando yo llego al final de una historia así que empieza tan bien, yo digo, yo quisiera que él fuera el héroe grande para poder terminar el capítulo de Samuel y decir, él era el hombre perfecto que llevó a la gente a Dios, pero no lo fue. No fue el héroe perfecto que uno quisiera ver en esas historias. Y la razón es porque no existe. Bueno, solo hay uno. Y Samuel señala al héroe perfecto que iba a venir después, que de verdad iba a llevar a la gente a Dios, como él hizo. Pero lo iba a hacer mejor y ese es Jesús. Él es el héroe de esa historia, Él es el cumplimiento de esa historia, porque si adelante en la cinta de la película, a futuro, después de Samuel, encontramos a los hijos de Dios a Israel en la misma condición. Estaban con liderazgo legalista, con hipocresía, con puras reglas y nada de corazón con Dios y con mala guía y hacían la cosa por rito y el pueblo se había desviado otra vez de Dios. Y en medio de eso, de la misma forma que con Samuel, Dios manda otro niño. Dios manda su hijo unigénito, y lo mandó para que él hiciera lo que Samuel hizo en su tiempo, que llevara a la gente de regreso a Dios. Y lo mismo que pasó con Samuel pasó con Jesús. ¿Recuerda la frase cuando era niño que andaba cerca de Dios? Mira lo que dice Lucas 2:52 de Cristo. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy parecido a lo que decía de Samuel, porque igual que con Samuel, Jesús andaba cerca de Dios y él también confrontaba a los religiosos, como hizo Samuel en su vida. En uno de esos ejemplos, porque hay tantos de la vida de Cristo. En Mateo 10:15, verso 7 dice, hipócritas, a los líderes religiosos, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, ese pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Igual que Samuel confrontaba a los líderes religiosos de su día, y igual que Samuel nos lleva a Dios, nos lleva de la mano y nos lleva a una relación auténtica y verdadera con nuestro Creador. Nos busca, ¿qué dijo? Y yo he venido, el Hijo del Hombre, Lucas 19:10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito vino y después nos invita en Mateo 11, dice en el 28, dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Nos lleva a Dios. Él es el camino por lo cual nosotros podemos llegar a Dios. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Y antes en Juan 10, Jesús dijo, el ladrón solo viene a destruir, a matar y robar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él nos ofrece vida y Él murió para que nosotros pudiéramos tener esa vida. Jesús nos lleva a Dios, igual que Samuel, pero mucho mejor y mucho más y por toda la eternidad. Y diferente de Samuel, Samuel dejó un mal legado.
Sus hijos no siguieron sus pasos, sus hijos no llevaron la gente a Dios. Con Jesús es diferente. Él llama a los hijos de Dios a seguir en sus pasos. Él llama a los hijos de Dios a seguir llevando a los demás a Dios, a ser como Él. Y esa es la aplicación para nosotros hoy día, porque nosotros vivimos en medio de un mundo en que la religión tiene muchas percepciones negativas. Hay mucha religiosidad muerta. Hay muchas personas que están lejos de Dios en nuestro tiempo, igual que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Samuel, porque tienen una mala impresión de Dios, de la religión, y a veces es por muy buenas razones que tiene esa mala percepción y se han quedado cínicos y apartados en nuestro tiempo, igual que en los tiempos pasados. Y hay otras personas, quizás como tú y yo, que muchas veces aparentamos estar más cerca de Dios, pero muchas veces vivimos un cristianismo por encima, un cristianismo superficial, un cristianismo de venir los domingos, pero el resto de la semana de ser buenas personas, pero prácticamente de vivir nuestras propias vidas, de no vivir cerca de Dios, de no escuchar su voz diariamente en la palabra, de no hablar regularmente, constantemente de Él, de no dedicar nuestra vida a llevar a otros a conocer a Dios. En medio de ese mundo cínico con religión, apartado de Dios, aún entre los que vamos a la iglesia, muchas veces Dios manda a sus hijos. Ya no es un niño, son muchos. Él manda a todos sus hijos a hacer lo que Samuel hizo, a continuar con lo que Jesús hacía, de llevar a los demás a Dios. Y el mismo propósito que era el propósito de Samuel, y el mismo propósito que era el propósito de Jesús, es nuestro propósito. Mire lo que Jesús nos entregó al final de su vida. En Mateo 28, Jesús le dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Vayan pues, eso es para nosotros, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. En Marcos 16, también al final de su vida: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. En Lucas 24, en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de esas cosas, por tanto yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. En el 20 de Juan 21, Jesús les dijo: pasa a ustedes como el Padre, de la misma forma que el Padre me ha enviado, así también yo los envío, con el mismo propósito, la misma misión. En Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Uno más, 2 Corintios 5. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. ¿Ves lo que Jesús dice? Que sus seguidores, los hijos de Dios, también son enviados al mundo a llevar a los demás a Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para mí la aplicación es esta: debemos aceptar la llamada de Dios. Y en esta historia, ¿cuál es la llamada de Dios? Bueno, para ti, si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, la llamada de Dios puede ser que la razón que nunca has tomado esa decisión es porque tú has quedado cínico por lo que has visto de la religión, de las cosas feas quizás que has visto en tu vida. Y ya saber de Dios y pensar en entregarte a Él o a la religión te repugna, te aleja, y Dios te llama a algo mucho más grande que has visto en tu vida. Y Dios te llama a algo auténtico. Dios te llama a ser su hijo amado y perdonado, a vivir cerca de Él. Eso es lo que recibes cuando tomas tu decisión de entregarte a Él, de arrepentirte, bautizarte. Lo que recibes es una relación real con Dios. Y cuando tú dices: yo estoy ya listo para aceptar esta llamada, en esta comunidad lo puedes decir a quien sea, y te guiaremos por el proceso de arrepentir y bautizarte. Y para los que ya somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Es aceptar la llamada también. En esa historia, la llamada para nosotros es la llamada de ser como Samuel y ser como Jesús, de dedicar nuestra vida a propósito de ellos, de llevar otra gente a Dios. Y quizá para algunos hoy, la aplicación solo es esa, es decir: ok,
voy a aceptar ese propósito. He estado viviendo mi vida como una buena persona que va a la iglesia los domingos, pero ya entiendo, yo tengo que ser como Jesús, yo tengo que imitar a Samuel, yo tengo que ser una persona que vive su vida dedicada en andar cerca de Dios y en ayudar a otras personas a conocer a Dios. Eso debe ser la gran misión de mi vida. ¿Y cómo hacemos eso cuando decimos, ok, ya entiendo eso, ese tiene que ser mi propósito? ¿Qué hacemos? Leemos la Biblia a diario, buscamos uno mismo estar cerca de Dios y después empezamos a hacernos la pregunta, ¿quiénes son mis personas? ¿Quiénes son las personas en quienes yo estoy invirtiendo, creando amistad, orando por ellos y pidiendo estudios? Porque si no pedimos estudios, solo son amistades. Y la pregunta final para todos es, ¿qué tengo que hacer para vivir más con ese propósito de ser una persona como Jesús, que dedicó su vida a llevar a otros al Padre? A pensar en esa pregunta, vamos a celebrar la cruz, lo que hizo Cristo al final de su vida cuando Él abrió un camino para que nosotros pudiéramos llegar a Dios por su cuerpo y por su sangre. Vamos a cantar a Él y si tu corazón está preparado, te invito a que pases, que tomes el pan y del jugo y que recuerdes a Jesús. Y todos hablemos con Él. Vamos a ponernos de pie. Empezamos ese tiempo de responder a Dios por orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias Dios por darnos historias como la de hoy. Y te pido Dios que ver la historia de Samuel y ver el propósito de Jesús, que era el mismo propósito, que eso sea inspiracional para nosotros, que nos inspire a aceptar tu llamada, a entrar en tu propósito, a dedicarnos, a buscar gente, a llevarnos con gente que está lejos de ti. Siempre estar orando por esas personas, siempre estar buscando la forma de pedir que estudiemos, que seamos personas que dediquen su vida a llevar a otros a ti y que tú bendigas a eso con mucho fruto en esa comunidad. En tu nombre oramos. Amén.